El 17 de julio de 1936 estalla en España la Guerra Civil. En un primer momento el bando republicano se posiciona mejor para la victoria, al poseer la mayor parte del ejército de tierra, la flota, la aviación y las reservas del país. Sin embargo, será el bando nacional quien venza finalmente. Esto será debido a dos principales factores: la ayuda internacional que recibirá y sobre todo la organización económica y política que se vivió. Bueno, fundamentalmente creo que la principal diferencia entre la economía del bando republicano y la del bando nacional estuvo centrada en la mejor gestión que hubo de los recursos en el bando nacional versus el republicano. Esto he leído algunos trabajos que lo ponen de manifiesto y sobre todo ponen de manifiesto que esta fue la clave de la adhesión política al alzamiento nacional en las zonas en las que triunfó el golpe de Estado inicialmente y luego en las que fueron conquistadas posteriormente, ¿no? Porque las dos cuestiones fundamentales que había que resolver eran: una, abastecer al ejército, y dos, dar de comer a la población. Y esto parece ser que se hizo de una manera más eficiente en el caso de la zona nacional y consecuentemente favoreció esta parte de la acción bélica que tiene que ver más con la política, sobre todo con la adhesión política a los contendientes, ¿no? En la Conferencia de Londres de septiembre de este mismo año, las principales potencias europeas se comprometían a no intervenir en la guerra. Sin embargo, Alemania, Italia y muchos otros países mandaron ayudas al bando nacional. Esto será un hecho clave para entender el desenlace de la guerra. Y eso ocurría como consecuencia de las conexiones del mundo financiero español, que estaba al lado del bando nacional, con multitud de entidades y de personas financieras del exterior a las que explicaban lo que había ocurrido en España, y estaban de acuerdo el mundo financiero británico, el mundo financiero francés y, por supuesto, claro, el mundo financiero también, el alemán y el italiano, porque los gobiernos estaban francamente ahí e influían en los gobiernos y estaban detrás de mantener esa situación. Añado un dato que se refiere a lo económico y a lo político conjuntamente. Cuando Kennedy, que era el embajador de Estados Unidos en Londres, católico, consideraba que las matanzas de católicos y la persecución de la Iglesia en el bando republicano no estaba orientando del todo la reacción que tenía que tener el gobierno norteamericano, decide mandar un buen informe y manda a sus dos hijos a España. A Joseph, el que posteriormente fallecería en la Segunda Guerra Mundial, el mayor, lo manda a la zona republicana. Y a John, el que fue presidente, lo manda a la zona nacional. Fabián Estapé ha encontrado los documentos de ambos. Que están en los documentos de los Kennedy, etcétera, están en Estados Unidos, y él sacó las fotocopias de los manuscritos, los textos originales, etcétera. ¿Y con qué se encontró? Porque Joseph decía: esto es un auténtico caos económico, es un barullo horrible, con intervención de los obreros en grado máximo, etcétera, etcétera, con persecución de la Iglesia, sin libertad, etcétera. Y John, en cambio, envió un informe: bueno, esto yo me encuentro como un país occidental en guerra, con sus limitaciones, etcétera, pero con tranquilidad absoluta, que la vida económica está discurriendo normalmente, que hay tranquilidad, etcétera, en forma de, pues un país occidental normal. Cuando estos documentos
Estapé me relató que se los había llevado a Franco, y Franco dijo, qué pena no haberlo tenido antes, porque ya habían asesinado a John Kennedy. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Con el fin de la guerra se abría un nuevo panorama tanto político como económico, en el cual Franco, Generalísimo de España, sería el encargado de llevar a cabo una reconstrucción nacional. De este modo se pensaron diferentes medidas para intentar superar la terrible situación del país, como señalaba Franco en un documento de Olariaga, hablando de la importancia de las subsistencias y de su escasez en esos momentos, o la necesidad de integrar el dinero republicano en la economía española. Sin embargo, todos ellos quedaron truncados por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento comenzó a plantearse, bueno, se piden créditos al exterior, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Y eso es, hay unas palabras y una reunión de Torres, un economista muy bueno con Franco, de un documento entero de Olariaga, que yo estoy subrayado por Franco, de qué puntos debían ser, etc. O sea, se prepara esto. Llegó el 1 de septiembre del 39 y eso se fue al diablo. Todos esos que eran proyectos muy racionales, de economistas, etc. Y a continuación empieza la Segunda Guerra Mundial. En los años 40 España es aliada de Alemania y Alemania parece que va a ganar la guerra mundial. La guerra mundial. Hasta el punto de que en los desarrollos que se van montando en España al principio de los años 40, el gran socio industrial es alemán. Así, Franco decidió llevar a cabo una modernización del país por medio de la industria. Sin embargo, la terrible situación económica de España hacía imposible la compra de elementos industriales internacionales, por lo que se optó por llevar a cabo una política de proteccionismo y de sustitución de importaciones. Y hay gravísimos problemas de moneda, por tanto es difícil tener un intercambio comercial normal, y en la industria pues se orienta con lo que en la teoría del desarrollo conocemos como sustitución de importaciones. La economía tiene problemas, pero se quiere industrializar. ¿Cómo lo hace? Vamos a desarrollar aquí cosas que necesitamos y venimos comprando históricamente. Eso lo llama la política de sustitución de importaciones, y en eso se es muy consecuente, ¿no? No digo que se haga bien, digo que se es consecuente. Y la reacción en principio fue la de, bueno, es necesario reestructurar la industria. Hay que reestructurarla para atender a esto. Y surgieron dos modelos enfrentados, que el nombre que se le dio a aquello fue Instituto Nacional de Industria. Pero los dos modelos enfrentados eran, por una parte, el de la RAF. La RAF era ministro de Hacienda, había puesto orden dentro del mundo financiero, español, etc. Había tomado medidas después de terminar la guerra civil para que, bueno, la banca no se viniese abajo, porque había multitud de bancos que habían tenido ingresos y préstamos, etcétera, en moneda republicana. Y, bueno, y no valía nada la moneda republicana, era solo moneda nacional. La reconversión de la moneda republicana en moneda nacional a través de toda una serie fue la comparación de la línea de precios de las dos zonas. Y entonces, bueno, se consideraba que el 18 de julio del 36, una peseta republicana era una peseta nacional, o a partir de ahí. Y al final, en la última parte, pues nada, ya
los últimos días ya la hiperinflación de la zona republicana hacía que no valiese nada. Pero hasta allí era toda una serie continua y se arreglaba. El modelo de la RAD se basaba en el IRI. Creado por Mussolini tras la Gran Depresión, el IRI, o Instituto per la Ricostruzione Italiana, era una institución la cual daba créditos a largo plazo a las empresas con la idea de que no se hundieran y salieran poco a poco adelante. Frente a este modelo surge el modelo de Swanses. El modelo de Swanses es, esta es una situación que hay una gran guerra alrededor, no es una depresión económica exclusivamente. Y este modelo, el mejor y el más adecuado, sería aplicar para la reconstrucción de la industria española el modelo alemán de la Hermann Göring-Werke, que es la que había puesto en marcha Hitler para crear toda una industria química y tal, pero también relacionada directamente con la defensa. Y esa relación de una industria, pero también para la defensa, porque puede ser necesaria, fue el modelo de la Hermann Göring-Werke de Swanses. Y pelearon los dos modelos. Al principio del INI parecía que el modelo IRI era el que iba a ganar. Y lo tenemos en un crédito a largo plazo, en una salvación y una participación que luego duró siglos en la Duro Felguera, una compañía privada española que con eso pues salía adelante, etcétera, etcétera. Pero la RAS es expulsado. Es expulsado del gobierno como consecuencia, esto no tiene que ver con la economía, que la RAS, se le ve en el diario, considera que él sabe, lo que hay que hacer es arreglar la economía. Y yo sé economía, he sido jefe del Servicio de Estudios del Banco de España, estoy metido en todas estas cuestiones, tengo tesis doctorales en el extranjero, etcétera, soy un economista. Y yo sé cómo arreglar esto. Franco, pues sabe parcialmente y tiene ideas pequeñitas, sí, es muy aficionado a cosas de economía, pero no sabe. Para arreglar la economía estoy yo. Y por lo tanto, yo soy católico como él es. Como él es, ¿quién es él? Oliveira Salazar. Por lo tanto, Franco que haga como el general Carmona. Es el presidente del gobierno, el presidente del Estado, etcétera, etcétera. Y yo soy el presidente del gobierno y el que manejo esto. Sin embargo, todas las aspiraciones de la RAD desaparecerán con la llegada a la política de una de las personas más importantes de la época franquista, Serrano Suñer. Automáticamente había surgido otro político, que era Serrano Suñer. Serrano Suñer era, yo quiero controlar la política, llego del mundo demócrata cristiano, pero he pasado al lado de la derecha de ese mundo demócrata cristiano y he pasado a Falange, he pasado a controlar la unificación política y hay un partido único y de ese partido único yo soy el presidente de la junta política, etcétera, etcétera. Yo tengo que ser el que mande y es la lucha de la RAD y Serrano Suñer y gana Serrano Suñer y echa a la RAD del gobierno, le pone tal cantidad de pegas que hay un buen día que la RAD no va, tremendo, y no va al Consejo de Ministros. Manda una carta diciendo que él se va, etcétera, etcétera. Una carta molesta a Franco. Esto sale en el boletín oficial, cesa, el cese, inmediatamente entra a la RAD, llega otro ministro, Amado, que el hombre pues va a moverse de acuerdo con lo que Serrano y sin chocar con él y en grandes aspiraciones, etcétera, y la RAD queda marginado. Por causa de eso, el se viene abajo. Es el momento en que el modelo a Hermann Göring-Werke gana. El otro ya no tiene ninguna defensa. Y es el modelo de Swanses. De este modo, ya elegido el modelo del INI, se intentará llevar a cabo un plan para poner en práctica las consiguientes medidas.
Esto se conseguirá mediante la intervención de otro importante político, José María Arelza. Consigue la vinculación con un ingeniero, Antonio Robert, que preparan lo que es la base del plan de la política económica general. Y el prólogo lo pone de ese libro Arelza, y el texto, que es un prólogo ya muy doctrinal, y el texto lo hace Antonio Robert. ¿Cómo se titulaba el libro? Un problema nacional, la industrialización necesaria. Y hay que hacer una industrialización con este caos que existe en el mundo, en el año, a partir del año 1940, cuando empieza todo el proyecto Robert, etcétera, etcétera. Esto pues hay que hacerlo aquí solo y con nuestros medios y seguir con el proteccionismo, con situaciones naturalmente muy vinculadas con la autarquía, etcétera, etcétera. Sin embargo, la total autarquía en la que se basaba el plan no era del agrado de todos, lo que dio lugar a un enfrentamiento, en el cual unos optaban por la autarquía total y otros optaban por una autarquía más moderada. En ese momento hay, respecto a la tecnología, una especie de conflicto entre dos ideas. Aquellos que piensan que la autarquía tiene que llegar a la tecnología y por tanto hay que también desarrollar tecnología propia, y ahí tendríamos el tema de las pizarras bituminosas para obtener petróleo, como ejemplo, bueno, ya el caso exagerado de los gasógenos de los coches para propulsión porque había escasez de gasolina. Habría otros muchos ejemplos, pero digamos es una línea. La autarquía tiene que ser 100% y por tanto si no tenemos tecnología. Y hay otros que dicen que es absurdo, porque si se puede tener la tecnología que ya han inventado otros, pues lo que hay que hacer es comprarla. Triunfa la segunda, poco a poco hay tensiones, triunfa la segunda, pero esa segunda se encuentra con un grave problema, que son los medios de pago. Como todo, sí se puede comprar tecnología si uno tiene dinero para pagarla. Y ahí hay serios problemas, ¿no? Estoy hablando sobre todo de la primera etapa de los años 40. Esta autarquía total sumió a España en una pequeña crisis, con un enorme déficit. Así será necesario un cambio, del cual se encargará Perpiñán Grau. Perpiñán Grau se dio cuenta, bueno, esto es un disparate. Esto es un disparate porque España necesita tener conexiones con el exterior, etcétera, etcétera. Y va a Perpiñán, y luego, derivado de Perpiñán, toda una serie de críticos. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, aquellos planes de Swanses siguen, etcétera, etcétera. Y, bueno, pero, ¿qué problemas tenemos? El problema que tenemos es, por motivos políticos en principio, pero luego también por motivos económicos, lo que tenemos es un déficit tremendo de la balanza exterior. Porque, ¿qué ocurre con este modelo? Es un modelo autofágico. La palabra la va a poner Torres, que está, otro gran economista, que está de acuerdo con esta línea de cambio. ¿Por qué es un modelo autofágico? Bueno, vamos a producir acero en España. Y para eso tenemos mineral de hierro. ¿Y qué exporta usted? Porque antes exportaba mineral de hierro y con eso podía comprar cosas en el exterior. Ahora se lo ha comido usted y no tiene cosas para vender en el exterior, etc. Eso de no haber competencia con el exterior tal, crea una situación de déficit verdaderamente extraordinario. Hay una sensación de angustia y al mismo tiempo ha terminado la Segunda Guerra Mundial y lo que está sucediendo ahí es sí una serie de fábricas y de cosas y instalaciones en España que están, bueno, funcionando en condiciones lamentables porque no reciben posibilidades procedentes del exterior que son necesarias para aquello. Sin embargo, todo esto cambiará con el comienzo de un hito histórico, la Guerra Fría. Comienza Rusia, y eso me lo contó muy bien
Díaz Alegría, el general Díaz Alegría, era entonces el delegado militar en Grecia. Y observa que, bueno, los guerrilleros comunistas griegos se han quedado en toda la zona del norte de Grecia y empiezan a avanzar hacia Atenas, etcétera, y el gobierno y el rey se marchan a una isla con el príncipe, con la princesa Sofía, etcétera. Están en islas del Egeo, no están ya, porque están ya al borde de Atenas. Y al mismo tiempo, entonces, Yugoslavia, Tito está dentro del bando de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y resulta que en el acuerdo previo que se había tenido de cómo repartir las zonas de influencia de los países aliados contra Alemania, se había decidido que el Mediterráneo fuera de control británico, que Rusia sí tenía un poco de países del este que le habían declarado la guerra, los rumanos, los tal, pero nada más. Y además Rusia había entrado en Alemania. Y en Alemania la discusión había sido el control de Berlín. Y en el control de Berlín no solo los guerrilleros comunistas avanzaban a ocupar Grecia en el Mediterráneo y que era de la zona británica, y al mismo tiempo deciden que Berlín debe ser la capital de la Alemania, de la República Democrática Alemana. Y eso los aliados piensan que no de ninguna manera. Y al mismo tiempo los ingleses, es un telegrama famoso que manda el Foreign Office a la Secretaría de Estado de Estados Unidos. El Foreign Office señala, bueno, yo tendría que actuar en Grecia, pero aquella frase de Goering, cañones o mantequilla, yo la tengo en este momento ya cañones o pan negro. Estoy ya en esas condiciones. Tienen que ser ustedes. Y es cuando decide entrar y declarar la Guerra Fría el presidente Truman. Que, bueno, no, esto se acabó. Yo intervengo, mando la sexta flota al Mediterráneo, estos ingleses ya no pueden nada, se va a hacer, y al mismo tiempo el Plan Marshall. Y voy a ayudar a Europa, etcétera, etcétera. Y así, tras la neutralidad de la Primera Guerra Mundial y la no beligerancia de la Segunda Guerra Mundial, se dará el giro histórico. Franco decide entrar en la Guerra Fría. Y es el momento en que Franco da la vuelta. Da la vuelta por primera vez en la política exterior española. La política exterior española, desde la Guerra de la Independencia, cuando termina la Guerra de la Independencia, pues no pintamos ya nada. Se ha levantado Hispanoamérica. En Europa ya no tenemos ninguna influencia. En el Tratado de Viena, ya allí en la conferencia de Viena, pues ya el diplomático español ni se le escucha. Y de pronto pues viene la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, donde no hay ni oposición ni nada por el estilo. España decide, bueno, para tratar de pervivir neutralidad. Y los conflictos ya que pasan a existir en Europa, que hubo muchos, anteriores a la Primera Guerra Mundial, etc., ya España no interviene. Y en la Primera Guerra Mundial no interviene, y en la Segunda Franco trató por todos los medios de no intervenir, etc. Y es el cambio radical de política exterior. Decide intervenir. Acepta entrar en la Guerra Fría. Y es el 53. La Guerra Fría significa que Estados Unidos busca aliados. Y parece ser que a España le interesa, por razones geoestratégicas, le interesa. Y España gira lo político desde el nacional sindicalismo más dominante en los 40, una cosa más ideologizada en lo político, hacia lo que se ha venido a llamar un nacionalcatolicismo, donde gentes, no partidos, porque no había, gentes vinculadas
a ciertas organizaciones de la Iglesia Católica empiezan a tener un protagonismo mayor. Así, España se acerca a Estados Unidos firmando el Pacto de las Bases y termina el aislamiento. El Pacto de las Bases del año 53 de los Estados Unidos es mucho más importante que el mero hecho de un acuerdo con las bases, porque es el principio del fin del aislamiento. También se firmó el concordato con Naciones Unidas, pero el gran poder de entonces es Estados Unidos. Eso no, muchísimo más claro. O sea, si había una potencia en el mundo, era Estados Unidos. Y entramos en la OEC y entramos en el mundo europeo a través de estar en la Guerra Fría. Las bases norteamericanas, etcétera, etcétera, y demás. Y ya es la apertura. Porque, bueno, en esta situación, la OEC dice, bueno, ustedes tienen que ampliarse, tienen que entrar para entrar en todo esto. Y ya viene el cambio. El cambio, por lo tanto, no es un cambio radical en el sentido de abandonamos esto. No, es que Franco, ¿con qué se encuentra? Con consejos de economistas, etcétera, que le están diciendo esto, y lo está comprobando, y lo está viendo, y consejos internacionales, y que así entra en el mundo internacional, y que así queda tranquilo, y que así Francia, por ejemplo, liquidó ¿quién liquida la entrada de guerrilleros relacionados con el Partido Comunista? Pues el general de Gaulle, etcétera, liquidó aquello y se acabó. O sea que es un cambio radical el que acaba existiendo en relación con la Guerra Fría. Y eso es el final de la autarquía. Es que habitualmente es, bueno, viene esto. No es Ullastres. Ullastres es el técnico que señala ya qué cosas técnicas hay que hacer. Y a continuación empieza ya la negociación para entrar en Europa, que ya es el propio Ullastres. Ullastres lo manda a negociar esto a Bruselas Franco, que eso me lo contó Ullastres, que comiendo con él me contó que con risa que Franco le había dicho, bueno, le mando a Bruselas para que tal, negocie todo eso y tal. Bruselas le advierto que es un sitio aburridísimo, pero como usted es persona piadosa, porque lo puse. Así, con esta nueva política económica, llegará el gobierno de los tecnócratas, basado en personas como Mariano Navarro Rubio, Juan Sardá y, sobre todo, Antonio Ullastres. Pero la autarquía no había terminado. ¿Cuál es el problema? Un colapso. No tienes medios para pagar lo que necesitas para seguir. La economía está creciendo, la industria está creciendo, pero hay una restricción externa, diríamos los economistas, Manuel Torres llamado la autofagia. Cuanto más crecía la industria, de alguna manera más se comía a sí mismo. Por tanto, teníamos en lo genérico, en lo externo, este problema, que se va a resolver con el plan de estabilización, buscando nuevos mecanismos de equilibrio internacionales, y a partir de los años 50, del 59, pues van a ser los ya muy conocidos del turismo, la inversión extranjera y las remesas de nuestros emigrantes. A lo largo de las décadas de los años 50, la economía española entra en una fase de crecimiento muy acelerada. Porque la economía española en ese periodo de tiempo, yo no recuerdo ahora exactamente las cifras, pero crece por encima del 5% anual, que es una tasa muy apreciable. Pero eso está impulsado esencialmente por el proceso de industrialización. Y la industrialización está fundamentada en la búsqueda de excepcionalidades al marco regulatorio tan intervencionista que existía en España. Es decir, en la permisividad con respecto a la presencia de capital extranjero, a la propia iniciativa de inversión industrial, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la iniciativa privada, por supuesto, y también con la intervención pública, porque también hay empresas públicas metidas en todo esto, depende del tipo de industria. Sin embargo, el primer problema que tendrá que sofocar Ullastres será la pequeña crisis que ha aparecido al estar al borde de la suspensión de pagos por las excesivas importaciones y las escasas exportaciones. En el momento en que se desencadena una crisis de pagos exteriores, porque el modelo que había adoptado la economía española, claro, era limitado en el sentido de que
para poder financiar las importaciones de bienes de equipo, de materias primas. No olvidemos que también este periodo de los años 50 es, por ejemplo, el periodo en el que se va extendiendo el uso del petróleo, digamos más intensamente en el conjunto de la economía, etcétera. Bueno, esas importaciones dependían crucialmente de unas exportaciones de base agraria y minera. Y claro, las posibilidades expansivas de la exportación agraria y minera son bastante limitadas frente a las necesidades crecientes de importación de productos industriales que se incorporaban al proceso mismo de la industrialización. Claro, esto genera una contradicción muy fuerte y un desequilibrio muy fuerte en la balanza por cuenta corriente que es necesario corregir de manera drástica, y esto es lo que se hace en el Plan de Estabilización de 1959. Así se forja el denominado Plan de Estabilización de 1959, en el cual se tomaron diferentes medidas, como la devaluación de la peseta, facilidades para la inversión del capital extranjero o la reducción del gasto público. Sin embargo, no será hasta la llegada de Sardá, un economista catalán que se encontraba asesorando al gobierno colombiano sobre cómo crear un banco central, cuando se termine de afianzar este nuevo plan económico, basado en la contabilidad de flujos financieros, la tabla input-output o la contabilidad nacional. Esto, los Ullastres y compañía se enteran de todas estas andanzas de Sardá y dicen, hombre, para esta reorganización, el tener un contacto grande con el Fondo Monetario Internacional como se tiene, que venga Sardá para acá, y lo nombran director del Servicio de Estudios del Banco de España. Y entonces Sardá, una de las cosas que hace es montar la contabilidad de los flujos financieros. Y esas tres cosas, la tabla input-output, la contabilidad de flujos financieros y la contabilidad nacional, fueron los instrumentos para orientar la política económica nueva. Y así es como se crea otra política económica que no tiene nada que ver con la anterior. No te quieres enterar. Así llegarán a España los años 60, que serán una época de enorme prosperidad, con un increíble despegue económico y financiero y con un enorme auge en el turismo, que llevará a la mejora de la calidad de vida de la sociedad, viéndose así reflejados los frutos del Plan de Estabilización. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. La década de los años 60 es la década en la cual ese cambio que se había inaugurado en los 50, pues digamos, fructifica en el sentido de que genera una clase media muy extensa, aumenta notablemente el bienestar del conjunto de los españoles. Claro, todo esto está unido también a una mayor extensión de la educación, a una extensión también mayor de los servicios, de algunos servicios públicos esenciales, como pueden ser los servicios sanitarios, etcétera, etcétera. O sea, el bienestar no es solo una cuestión de mayor renta, sino que también hay un proceso de mejora de servicios públicos que no llega, por supuesto que no llega a los niveles que tenemos actualmente, pero que es palpable en ese periodo de tiempo. En 1961 llega López Rodó. López Rodó ya entra en el momento que ya eso ha pasado, hay novedades, hay situaciones nuevas, etcétera, etcétera, y Torres había señalado que era necesario el crear una oficina, que se llamó la OCIPE, Oficina de Control y Orientación de la Planificación Económica que se debe hacer, cómo deben ser los planes, cómo debe ser la política del Estado, el gobierno, los presupuestos, el gasto público, etcétera, etcétera, y la orientación del sector privado, porque el modelo que se aceptaba era el modelo que había nacido en la Escuela de Friburgo, que es, bueno, la economía social de mercado. Aprovechando el enorme auge económico, López Rodó crea los planes de desarrollo.
con muy buenos resultados en el primero, pero dejándose cada vez más olvidado hasta que el tercero casi ni llegó a llevarse a cabo. Bueno, como consecuencia de que en Francia, y dentro de esa economía social de mercado, se había puesto en marcha por De Gaulle un sistema de planificación francés para orientar y hacer que la política económica pues fuese lo más racional posible. ¿Por qué no imitamos a Francia? Y fue la imitación del modelo francés de ese tipo que De Gaulle estaba detrás, y bueno, ¿por qué no lo hacemos? Y entonces es bueno orientar a través de expertos, a través de tal, a través de disposiciones legales que encajen adecuadamente y que estén dentro de ese sistema de planificación. Y luego poco a poco se vio que aquello pues no acababa funcionando gran cosa y se acabó muriendo en el último plan de desarrollo donde yo estuve en el momento ya de la muerte de Franco. Ya nadie se ocupaba de aquello. En los años 70, por crisis internas y crisis externas, la gran crisis externa, como todos sabemos, es la crisis del petróleo del año 73, que no fue solo una crisis para España. Sin embargo, en España fue más profunda. ¿Por qué? Por nuestro contexto político y institucional interno. Es decir, no, los gobiernos de esos primeros años, entre el 73, la muerte de Franco y la Constitución, son gobiernos que prácticamente solo atienden a lo político. Yo no sé si fue bueno o malo, eso es un hecho. No había mucho. Aparte que, como nos ha pasado ahora, se creía que aquello era pasajero. O sea, tenemos una enorme habilidad para pensar que todas las crisis son pasajeras y que no nos va a afectar. Las dos últimas lo hemos hecho fatal, porque ni eran pasajeras y además no solo nos han afectado, sino que se han afectado más que a otros países. En parte porque, fíjate, la crisis de los 70. En parte por tomar decisiones tardías. Otros países se ajustan antes y la crisis dura menos. España, por todas estas condiciones internas, toma decisiones más tardes y se ajusta peor. Se ajusta más tarde y por tanto el efecto de la crisis es mayor. Pero además de eso, es que España tiene una estructura que la hace más débil a la crisis. Y con esto te voy a terminar. ¿Por qué es una estructura más sensible a la crisis de los años 70? Porque ese desarrollo industrial había ido produciendo algunos sectores que van a ser los más golpeados por la crisis internacional. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, todo el tema de la siderurgia y la construcción naval. Se habían creado, había dicho que era la metamecánica, era uno de los grandes bloques de inversión, se habían desarrollado. Eso no era solo en España. ¿Qué era en España distinto? Que proporcionalmente, no en valor absoluto, proporcionalmente, esos sectores en España tenían más peso que esos sectores en otras economías. Como esos sectores son particularmente golpeados por la crisis, ¿a quién golpean más? Pues a que esos sectores son más importantes. Y lo mismo podríamos decir, yo que sé, el sector de electrodomésticos, que fue también seriamente golpeado por la crisis, etc. Por tanto, una estructura industrial más sensible a la crisis por un peso relativo de esos sectores mayor, una toma tardía de decisiones y un clima interno que fue el que fue. Y eso nos llevó a esa última etapa, digamos así, que es el inicio de la crisis, que va a durar, La crisis de los 70 no se resuelve bien hasta ya a mitad de los años 80. O sea, una vez más, aquí cuando nos da la crisis nos da en serio y fueron casi 10 años. Hombre, no con igual dureza, pero repito, igual que ahora, pues vamos para 10 años. O sea. De esta manera podemos concluir que Francisco Franco llevó a España desde una autarquía impuesta y la horrible situación tras una guerra civil a un enorme desarrollo económico durante los años 50 y sobre todo en los 60 y los 70. Tras 2 siglos siendo una potencia de segundo orden, España volvía a estar en primera línea internacional y era, de nuevo, lo que nunca debió dejar de ser, una potencia mundial.